tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida, bienvenido. Esto es A Ocho Columnas. Soy Mario Lozano Carbonell. Les saludo a nombre del titular de este espacio, Ramsés Yunes Zorrilla. Hoy, la voz de los empresarios. Esta noche habla con usted y con nosotros el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en la zona de Veracruz, Boca del Río, y delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de la Canacar, Luis Exome Zapata. Bienvenido, Luis. Gracias por estar aquí. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias por invitarme. Al contrario, gracias. Y acompaño esta noche a Rosana Luna Cerdán. Hola, Rox. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Luis. Hola, buenas noches, Rosana, Memo. Hola, Gracias, buenas noches. Y a Guillermo Memo Muñoz. ¿Qué Memo. tal? Buenas noches, un placer estar aquí, por supuesto, con todos ustedes. Bienvenidos y bienvenido. Gracias. ¿Podemos entrar primero por el lado de Canacar? Por donde Luis, quieras. ¿no tienes inconveniente? No, ninguno, por donde quieras. Para dimensionar el tema de Canacar es bien importante. A través de Veracruz, que es el paso obligado hacia la Ciudad de México y desde la Ciudad de México hacia el sureste fundamentalmente, hace que pase un enorme flujo de vehículos de carga, de autotransporte por nuestras carreteras. Y bueno, habían tenido sus broncas, ¿no? Entonces, bueno, podemos primero, ¿nos puedes dimensionar cuál es ese flujo y qué tipo de transporte, de transportación, de mercaderías, para luego entrarle al tema de ¿y cómo van? Bien. Sí, tienes razón. El puerto de Veracruz es un punto estratégico para la República. Pasan por el puerto de Veracruz, de lo que es el puerto. El año pasado pasaron 26 millones de toneladas. Esta se vio un poco disminuida con respecto al año 2019 en 2 millones de toneladas, porque en el 19 movimos 28 millones de toneladas. ¿Por la pandemia? Por la pandemia tuvimos un decremento de un 7% del volumen de carga que manejaba el puerto de Veracruz. ¿Qué mercancías se mueven principalmente? Bueno, pues son contenedores, más o menos casi el 40% de la carga son carga contenerizada, graneles minerales, graneles comestibles, automóviles, combustibles. Casi el 9% de la mercancía es de combustibles que llega de importación. Y Veracruz es un punto estratégico porque si pudiéramos hacer un semicírculo, pues nos lleva un poquito abajo de Tuxpan y empezamos a girar y empezamos a tener el mercado con una buena cantidad de millones de consumidores. Tuxpan, Puebla, ¿no? Tlaxcala. Hidalgo no lo tocas. También Hidalgo, y bajamos, y Veracruz, Tabasco, ¿no? Entonces, toda la mercancía, bueno, el Estado de México, la Ciudad de México, que tenemos casi 40 millones de consumidores, es el mercado foco que tiene el puerto de Veracruz. ¿Con cuántos autotransportes? Bueno, mira, en Veracruz representamos, asociados de Canacar, tenemos 88 empresas. Sin embargo, bueno, estos son los que están dados de alta en Veracruz, pero tenemos Córdoba, tenemos México, y hay empresas de transporte que vienen del norte, que vienen del Bajío, que vienen de Jalisco, que vienen del Estado de México, y realmente como Canacar representamos 1.800.000 unidades motrices, que ese es el parque vehicular que anda rodando por las carreteras mexicanas. Claro que mencionan las carreteras mexicanas. Hace unos años, como Canacar, ustedes habían denunciado una serie de asaltos fuertes, digamos, o constantes en la zona limítrofe con Oaxaca, Veracruz, Oaxaca. De hecho, el año pasado las autoridades hicieron algunos operativos, hicieron algunas alianzas. ¿Qué ha pasado? ¿Se logró ya combatir esta problemática o todavía continúan los asaltos? Los asaltos continúan y yo creo que van a continuar desgraciadamente. Sin embargo, sí se han hecho operativos con la autoridad, y esto que comentas entre el estado de Veracruz y Oaxaca, pues se da el efecto cucaracha, ¿no? Porque cuando empiezan a atacar en ese punto, migran hacia el estado de Puebla, Tlaxcala o Tabasco, ¿no? Depende, por ejemplo, muchas veces, ¿no? Ahí de repente, y es antes, por ejemplo, del Huachicol, que cerraron los ductos y se empezó a mover el combustible más en camión, pues lo empezaron a atacar al camión, y se daba mucho en la zona entre Minatitlán y Veracruz,
¿Por qué? Porque los camiones iban a sacar el combustible de las refinerías en Minatitlán y por eso se daba. Se empezaron a generar operativos con la Policía Federal, ahora Guardia Nacional, y empezaron a hacer convoy, empezamos a hacer operativos escalón en el cual iban escoltadas las unidades con patrullas de la Policía Federal. Pero se ha pasado también a Puebla y ha pasado a Tlaxcala, y la verdad es que es el tema delictivo al autotransporte ha migrado hacia un corredor que hay entre Veracruz, Puebla, Tlaxcala, el Estado de México, Querétaro y Guanajuato, ¿no? Esa es la parte que en los estudios que hemos hecho está muy focalizado. Imagínate que el estudio que se hizo es que por cada unidad robada se va poniendo un puntito en un mapa y se puede ver cómo se simula la ruta desde Guanajuato, que se ha hecho un corredor muy importante en la industria automotriz, hacia Veracruz en los robos, ¿no? Se tiene muy focalizado y ayer precisamente tuvimos una reunión con la Guardia Nacional y las diferentes cámaras de transporte, de pasajeros, ferroviario, del autotransporte de carga, porque estamos trabajando muy de la mano con la autoridad para la prevención del delito. O sea, se ha funcionado, digamos, ha bajado. Sí, se ha bajado. Una parte bajó por el tema de la pandemia, pero hay otra parte porque sí se ha inhibido el tema del robo, se trabajó en que el delito de robo al autotransporte federal fuera federal y se endurecieron las sanciones. Entonces, eso ha ayudado a que se trate de inhibir el robo al autotransporte. Ahora que se está tocando el tema de la pandemia y como nos explica bien, bajó también la cantidad que se transportaba de insumos que se llevan. Le preguntaría a su vista, ¿cuáles son las empresas que más se vieron afectadas precisamente, que corrían más riesgo? Pero a la vez, ¿qué hicieron ustedes para que no se viera tan castigada la situación de los transportistas, que va desde luego desde las empresas hasta el chofer? Claro. Mira, las empresas que más se vieron afectadas fueron las que en un principio no fueron nombradas como esenciales. Y me refiero, por ejemplo, a la industria automotriz, a la cervecera, a la acerera, a la de cemento. Pararon y estuvieron en un tema crítico, pero afortunadamente la autoridad reaccionó. Bueno, a ver, las plantas automotrices pararon y los compañeros transportistas de madrinas que mueven los autos, pues pararon al 100%, porque esos están especializados y están dedicados a ese tipo de movimiento, y al parar las plantas, pues paró el movimiento total y ellos estuvieron prácticamente 2 meses parados en cero. Las empresas de compañeros que movían cerveza también pararon, porque no habían nombrado esencial la cerveza, el acero. Sin embargo, el gobierno fue autorizando a esos sectores y bueno, se pudieron mover. Empezaron con un 30, un 50 y bueno, se cerró el año al grado de que si bien es cierto que afectó a muchos sectores, la verdad es que el autotransporte, en mi opinión, fue de los menos afectados porque se consideró o se considera esencial. ¿Y por qué? Porque las mercancías se tenían que seguir moviendo, ¿no? Somos parte de una cadena. Hay que abastecer. Correcto, somos parte de una cadena de suministro que va a lo largo y a lo ancho del país, claro. y que los números lo reflejan con un impacto al final de cierre del año pasado en el movimiento del puerto de Veracruz, con una disminución del 7% nada más, cuando hay otra industria como la hotelera o la restaurantera, la turística, que bueno, realmente está, ¿no? la industria aérea, ¿no? Bueno, se vio muy afectada. Pero aún así, Luis, ese 7, ese 8, ese 10%, ¿cuántos pesos representó en la merma? Mira, la verdad es que no tengo el dato exacto, pero mira, digamos, el autotransporte de carga representa o aporta el 5% del Producto Interno Bruto nacional, ¿no? Entonces yo creo que estamos hablando a lo mejor de que el impacto en lo que afectó económicamente debe de estar del orden del medio punto porcentual del Producto Interno Bruto. Es una barbaridad, porque además no solo pararon, es decir, tú paras el transporte especializado de vehículos, pero entonces paras todo lo demás, toda esa otra cadena de producción.
Correcto, no porque, solo los porque la empleos, automotriz también ya es los el producto combustibles final, que ¿no? maneja Exacto. y las comidas que se manejan, es decir, toda la cadena hacia abajo, permítaseme la expresión, también se ve afectada y esa también se tendría que contabilizar en términos de pérdida, ¿no? Correcto, porque estoy hablando nada más del tema del autotransporte de carga, ¿no? Es un tema. Precisamente fue un 7% de mención el año anterior. A raíz de que empezamos 2021, mucha gente echó las campanas al vuelo, ya se acabó la pandemia. Vemos que no, que todavía sigue. ¿Cuál es el pronóstico que ustedes tienen para el sector de la transportación? Mira, realmente me estoy focalizando mucho a nuestra área de influencia, ¿no? Porque si nos transportamos a la frontera norte, se vio más afectado, porque sí hubo una restricción en el cruce fronterizo con respecto al marítimo, ¿no? Pero bueno, estamos dándole el contexto de nuestra zona de influencia, que es el puerto de Veracruz o el estado de Veracruz, si quieres verlo así, ¿no? Entonces, la expectativa para este 2021, la verdad es que la veo positiva porque creemos que podemos recuperar los niveles de carga que veníamos manejando en el 2019, ¿no? Están entrando en funcionamiento en el puerto de Veracruz nuevas terminales, ¿no? Que si bien en la carga normal se va a seguir comportando igual, está llegando una nueva terminal, por ejemplo, de combustibles que inauguran la próxima semana, y que eso nos va a dar un movimiento adicional de 5 millones de toneladas. O sea, es un incremento de un 20%, ¿no? Entonces, si le podemos sumar lo que va a llegar y restar lo que va a dejar de entrar, y yo creo que vamos a estar arriba del 2019, y lo que yo creo es que deberíamos estar ya manejando arriba de 30 millones de toneladas para el 2021. Digo, ese es mi pronóstico, mi visión. La economía a nivel nacional decreció un 8% y las proyecciones que estábamos viendo con la Secretaría de Economía y con la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz es de que haya un crecimiento de un 4%, ¿no? Que es un 4%, bueno, que es positivo, pero medio mentiroso porque estamos recuperando solamente el 50% de lo que caímos. Sigues en ¿no? déficit. Seguimos en déficit si nos comparamos con respecto al 2019. Antes de la pandemia. Pero bueno, ya cualquier número positivo es bueno en un tema de pandemia, que hay que decirlo, creíamos que estábamos ya muy cerca, pero bueno, los datos que tuvimos en enero en cuanto a contagios y en cuanto fue muy elevado. Estuvimos en el punto más alto. Si bien viene bajando ahorita en estas fechas, enero representó la mayor cantidad de contagios y eso es el llamado que tendríamos que hacer al auditorio, es a no confiarnos, a redoblar nuestras medidas de seguridad, a usar el cubrebocas, que creo que en los decretos que se han presentado aquí en el gobierno del Estado haría falta poner como obligatorio el uso del cubrebocas porque está comprobado que disminuyen los contagios. Ahora, independientemente de lo que pase con la pandemia, aún pensando positivamente, ¿pero qué significará para ustedes la ampliación del puerto de Veracruz? Bueno, la ampliación del puerto de Veracruz se lo estoy dando en números ahorita, con la apertura de una nueva terminal, la de combustibles, Proyectan 5 millones de toneladas más con respecto a lo que traíamos, que era 28, ¿no? Si bien la capacidad instalada va a ser el doble de lo que traíamos y vamos a tener un puerto con capacidad para poder mover, ya cuando esté completamente terminada la ampliación, 100 millones de toneladas. Cuando estábamos moviendo 28, bueno, está muy interesante. Pero ya vamos a poder palpar en este año 2021 el incremento por 5 millones más de una nueva terminal de combustibles que no teníamos, ¿no? Que es una terminal de una empresa extranjera que van a importar combustible, pero van a entrar por Veracruz, que va a generar economía, que va a pagar impuestos, ¿no? Si me permites darte un contexto de lo que representa el puerto de Veracruz a nivel nacional y el Estado. Hablábamos que en Veracruz se movieron 26 millones de toneladas el año pasado y el total de toneladas del sistema portuario mexicano fueron 159 millones, 160 millones de toneladas. Una participación altísima. El puerto de Veracruz representa el 16% de toda la carga nacional que se mueve. Nos gana
Manzanillo, porque el puerto Manzanillo está en el Pacífico, el mercado es asiático, llega muy fuerte. Lázaro Cárdenas Igual. pasó del segundo al tercero, Veracruz pasa al segundo puerto más importante, pero hay un dato más importante todavía. Veracruz, estado, es el único estado que tiene 3 puertos de altura: Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos. Y Veracruz representa el 16%, 8% Tuxpan, 8% Coatzacoalcos. Prácticamente 32. el 32 o el 33% de la carga nacional entra o sale por el estado de Veracruz. ¿Cómo ven ustedes el anuncio de estas políticas que ha anunciado el presidente López Obrador de estar constantemente en evitar la corrupción en el tema de los puertos, de las aduanas? ¿Lo ven positivo? Sí. Que la Marina esté ahí. Sí, yo creo que sí está bien. Las reuniones que hemos tenido con el nuevo director del puerto de Apiver, bueno, yo me siento bien de que entre la Armada de México, ¿no? De que se minimice los posibles riesgos que hay de contrabando y de ilegalidad, y que pues es cierto que entra y salen mercancías, yo creo, ¿no? Y lo tienen, pero creo que lo más importante de que estén ellos ahí es el respaldo que como institución tienen atrás, ¿no? Eso es lo que veo. Si bien podrían tener una curva de aprendizaje, creo que el que estén respaldados por una autoridad, tanto en la aduana como en el puerto, les da una tranquilidad como directivos o como directores, tanto del puerto como de la aduana, de saber que van a poder combatir las mafias que haya ahí guardadas, ¿no? ¿Puedo pasar al Consejo Coordinador Empresarial? A donde quiera. Oye, es que para muchos, cuando hablamos del Consejo Coordinador Empresarial, y lo voy a expresar con respeto absoluto, pero un poco con la parte del auditorio, es como un club de ricos, ¿no? Son como los Ricardos, ¿no? Son los empresarios más picudos, reunidos en un organismo y que buscan empujar por sus intereses. Insisto, es una percepción construida. Sí. Entonces, por lo mismo, ¿qué es realmente el Consejo Coordinador Empresarial? ¿A quiénes aglutina y por qué es relevante para el país? Mira, el Consejo Coordinador Empresarial es un organismo de organismos. Así está definido en nuestras actas constitutivas. Este se constituye en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y aglutinamos a los organismos establecidos. Por ejemplo, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Asociación de Terminaleros del Puerto de Veracruz, la ANTAD, que es la Asociación de Tiendas Departamentales, no sé, está Concamín, está Ayevac, están todos que de alguna forma representan, pero también tenemos en el Puerto de Veracruz, tenemos a colegios, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Abogados. Recientemente acabamos de sacar la autorización para que se integre la Universidad Veracruzana, la Universidad Cristóbal Colón, porque creo que la academia es importante que estén dentro con los empresarios para la visión de futuro. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que a lo mejor estamos separados, la academia y el sector empresarial, de hacia dónde vamos y qué necesitamos preparar. ¿Qué tan cerca están en el organismo de organismos de la gente? De lo que la gente requiere. Es decir, porque entiendo que siempre es con la mejor intención de desarrollar a México y de manera absolutamente lícita sus negocios. A ver, porque si los negocios están bien, generamos empleo, y empleo de calidad, bien pagado, con prestaciones. Eso genera riqueza también, ¿no? Son prestacionales económicas, en fin. No tan bien. ¿No? Bueno, sí. La cadenita sí, que claro. decías, ¿no? No, pero casi no lo hace. Me queda claro. Pero bueno, entonces en ese sentido, Luis, ¿qué tan cerca están? Digamos que ya no es una gerencia estas viejas, ¿te acuerdas? Familiares verticales. Ahora está muy de moda entre los empresarios las horizontales y el gerente muy cerca del operario para que no haya tanto mando medio. ¿Qué tan cerca están ustedes, pues, de la gente? De la gente, de lo que realmente necesita, porque también se va antojando con la pandemia, tú me dirás si no, una reconversión de industrias y de servicios. Es decir,
Ya nada va a volver a ser igual y hay otras necesidades y hay que reconvertir de repente muchas cosas para que la economía siga funcionando. Todo es mi opinión, ¿no? Y en mi opinión creo que estamos cerca, tenemos que estar cerca, son nuestros trabajadores, ¿no? Tenemos que tener esa visión de cercanía con nuestros trabajadores. En el caso personal, por ejemplo, para nosotros es muy importante como Canacar o como transporte los operadores. Y esa es la parte en donde no podemos existir sin nuestros operadores. Yo puedo comprar un camión, ¿Y quién te lo maneja? pero no puedo comprar a un operador, ¿no? Entonces lo tenemos que desarrollar. Y hoy precisamente tuve en la mañana una reunión con un centro de capacitación porque tenemos un déficit de operadores, 50,000 operadores a nivel nacional. ¿Hacen falta? Hacen falta. Hay 50,000 empleos vacantes. Correcto. Entonces, si en el auditorio hay gente que quiera desarrollarse como operador de camión, tenemos vacantes. Es impresionante la cantidad de plazas que tenemos disponibles. ¿Piden alguna certificación, ¿no? Prácticamente el 5% de la población, de los camiones están sin operador. Entonces, sí se requiere capacitación, se requiere sacar una licencia federal, o sea, sí se requiere de una especialización que no es un tema que podamos resolver en 3 meses. Claro. Es porque uno puede aprender a manejar un automóvil en 1 mes, en 2 meses, pero un camión no. Sí, ¿no? Entonces, sí es un tema que le va a llevar 6, 8, 9 meses y luego especializarlo para el doble remolque tan cuestionado. Bueno, nos pide ahora la autoridad 2 años de experiencia Para doble. antes de que pueda manejar un doble remolque. Sin empresas no hay empleos y no hay desde luego una buena economía, pero también es cierto que tienen que estar trabajando conjuntamente con los gobiernos. ¿Cómo es actualmente la relación con el gobierno estatal después de que incluso sabíamos que los empresarios estaban molestos con gobiernos anteriores? Sí, mira, bien, en mi opinión es que a esto llego yo y este es el tema que yo cuando hice campaña internamente en el Consejo Coordinador Empresarial era ofrecer la vinculación en los 3 niveles de gobierno. Creo que nosotros en el Consejo Coordinador lo que tenemos que hacer es vincular a todos nuestros agremiados o asociados, ¿no?, a los 3 niveles de gobierno y que veamos las necesidades que tiene cada organismo en especial, ¿no? Y cómo vincularlo, cómo vincular, por ejemplo, al colegio de abogados, abogados laboralistas o penalistas con el tema de seguridad pública y justicia o otros ámbitos con el secretario de Desarrollo Económico y Portuario, ¿no? Claro. Entonces, esa es la función que hacemos nosotros, ferias de empleo, que es donde entramos con los municipios de Veracruz y Boca del Río, ¿no? O sea, y a nivel federal próximamente vamos a tener, estoy por que me confirme el secretario de Hacienda, sería la primera vez que un secretario de Estado pisa el edificio del Consejo Coordinador Empresarial Veracruz Boca del Río y así tengo programado a Tatiana Cloutier también como secretaria de Economía, porque para nosotros es importante vincularnos con los 3 niveles y conocer de primera mano qué viene para Veracruz y qué expectativas tenemos para las personas que quieren seguir invirtiendo en nuestro estado y país, ¿no? Digamos, está funcionando como un intermediario, digamos, entre el gobierno, entre cámaras empresariales. Correcto, eso es lo que somos el contrapeso, somos el que da la opinión de lo que creemos que debe de ser, ¿no? El bien ser, y bueno, por esas líneas que nosotros nos queremos manejar, en que seamos facilitadores y que nos podamos sentar con la autoridad a intercambiar ideas. Creo que no debemos de estar peleados con la autoridad, creo que nos tenemos que sentar en una misma mesa y ver su visión y nuestra visión y tratar de empatar esas visiones para que no haya diferencias y vayamos juntos por un camino. Entendemos entonces que ha sido una buena recepción por parte del gobierno, vamos, hay una buena relación. Sí, hay una buena relación, digo, afortunadamente sí tenemos una buena relación con las autoridades y bueno, lo que estamos tratando de hacer es que sea extensiva a los demás asociados del Consejo. Oiga, incluso en los pagos adeudados, que este gobierno se está haciendo responsable de pagar lo que las anteriores administraciones debían, ¿cómo van? Bueno, hay que decirlo, porque yo creo que un tema que tiene el gobierno estatal y federal es de que sí están haciendo cosas buenas y creo que
sí está habiendo pago a proveedores, pagos a instituciones de la Universidad Veracruzana o los impuestos que tenían que no habían pagado. No es malo. Ponte pausa, Luis. Los cortes en televisión son terribles. Tenemos que hacerlo. Sí. Pero nos dices cómo van con esos adeudos para que Rox y el auditorio lo pueda tener completo. Claro que sí. En un momento, gracias, regresamos. Está aquí el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la zona Veracruz Boca del Río, Luis Exome Zapata, y con ustedes, Rosana Luna Cerdán y Memo Muñoz. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros a 8 columnas. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial en la zona Veracruz Boca del Río, Luis Exome Zapata, dos periodistas, Rosana Luna Cerdán, Guillermo Memo Muñoz. Luis, te preguntó Rox antes de la pausa si el gobierno del Estado les está pagando o no. Tú nos decías, hay que difundirlo más, sí están pagando. Sí, hasta donde yo sé, sí están pagando a compañeros constructores que tenían adeudos, se han ido pagando. Creo que el tambache que dejaron las anteriores administraciones fue grande. Sin embargo, sí sé que han ido pagando, y han ido pagando los que tenían prioritariamente juicios ganados que no habían querido pagar, lo sé. Sé que han pagado, por ejemplo, a la gente de la Universidad Veracruzana, pagaron sus prestaciones, sus salarios, su aguinaldo en tiempo y forma en diciembre. Sé que han pagado el ISR que debían y que no habían enterado, que les habían retenido y no lo habían enterado. Sé que también al Instituto de Pensiones del Estado también han estado pagando. Yo creo que son las cosas que también, no nada más hay que señalar lo que está mal, yo creo que también hay que señalar lo que está bien y lo que se hace bien. Creo que el gobierno estatal y en este caso el secretario de Finanzas, Lima, el licenciado Lima, pues está haciendo las cosas bien, está poniendo orden sin tener mucho escaparate, pues está haciendo disciplina y como comentábamos, pues creo que las calificadoras al final de cuentas están avalando el buen trabajo que se está realizando. Hay que decirlo. Y próximamente vamos a tener una reunión con ellos también para que la gente de Veracruz Boca del Río estén enterados de cuál es el manejo, cuál es la expectativa, ¿no? de cómo está haciendo el pago, el servicio de la deuda que dejaron también administraciones anteriores. Y bueno, pues yo creo que si tenemos esa visión clara los empresarios, pues estaríamos, bueno, vamos a apostar y vamos a caminar juntos porque cuando las cosas se hacen bien, pues hay que señalarlas Es decir, también, ¿no? van a invertir en Veracruz. Sí, bueno, la inversión la verdad es que yo veo que está pasando. Creo que el estado de Veracruz, creo que el sureste le va a ir bien y creo que hay que apostarlo. Hace 10 días tuvimos una videoconferencia con todo el Consejo Coordinador Empresarial de Veracruz Boca del Río, con el secretario de Finanzas en el margen de nuestro consejo del mes de enero y nos presentó lo que se espera y lo que es el eje transísmico Salina Cruz, Coatzacoalcos. Va a haber una inversión millonaria y así como está pasando en Tabasco, ¿no? con lo que es la refinería, al final de cuentas nos hacía falta un presidente que fuera del sureste. Para que entendiera el tema. Porque yo te voy a decir, históricamente el sureste ha sido un lastre para el Producto Interno Bruto Nacional. Normalmente en el norte uno enfoca el Polo de Desarrollo, Nuevo León, Guanajuato, pero Guanajuato no era el Guanajuato de hoy, hay un antes y un después de Fox, que era de Guanajuato, y generó en Guanajuato un polo de desarrollo impresionante y envidiable. Yo cuando voy a León, tú ves el aeropuerto, pero ves toda la conurbación, Silao, Guanajuato, León, Celaya,
Y los corredores industriales que hay, sobre todo de industria automotriz, es impresionante, pero pasas también por Querétaro y la industria espacial o aeroespacial se ha establecido ahí. Es el corredor más cercano del mayor centro de consumo nacional, que es la Ciudad de México, y el desarrollo que tiene Querétaro y que tiene Guanajuato, que tiene inclusive Aguascalientes, es envidiable. Y el norte ni se diga, Jalisco. Bueno, yo creo que ya le tocaba a Veracruz y creo que Oaxaca, Veracruz y Tabasco y el tema de que puede ser muy criticado o no el Tren Maya, pues la verdad es que pues es trabajo y es inversión y es generación de riqueza en el sureste, y yo creo que Veracruz tiene que ser un punto de inversión para el nivel nacional, ¿no? Y hablabas un momento, por ejemplo, esta nueva terminal del recinto portuario de Veracruz, y ante este panorama que menciona de esta confianza que hay con el actual gobierno, ¿qué tipo de industrias, por ejemplo, podrían estar, digamos, a la vanguardia, podrían establecerse aquí en la zona conurbada y en la entidad en general? Mira, la cercanía del puerto de Veracruz con Tabasco, con Puebla, México, Querétaro, da para que muchas empresas, por ejemplo, y las instalaciones que tiene la API y el desarrollo de parques industriales que se están dando alrededor del puerto de Veracruz, es para que se establezca cualquier industria manufacturera. Hay esquemas de que tú puedes importar la mercancía, maquilarla sin pagar impuestos y regresarla. O la puedes tener en un recinto fiscalizado estratégico, le haces una transformación y paga impuestos cuando sale ya a territorio nacional. Entonces puede haber industria automotriz, hay industria ya muy cerca, ahí cerca en Veracruz, lechera, ¿no? de café, ¿no? Que está trabajando. La industria, por ejemplo, una empresa que fabrica tubos, y todas las empresas satélites alrededor de ella, que para nosotros es una empresa líder, estandarte de la ciudad de Veracruz, bueno, pues tiene entrada y salida de mercancías de exportación, de tubería, llega chatarra, o sea, llega muchos insumos que van a seguir llegando. También ya se inauguraron 2 terminales más, uno de graneles minerales y otro de graneles comestibles, ¿no? que también está llegando mucha mercancía, llega grano, ¿no? llega briqueta, llega acero, llegan muchas cosas, y las empresas se pueden establecer en Veracruz. ¿Vislumbra al recinto portuario de Veracruz ocupando otra vez el primer lugar a nivel nacional? Mira, no sé si como puerto pueda superar el tema de Manzanillo, porque es un tema de mercado. Sí. La vocación del puerto de Veracruz, bueno, pues naturalmente es la costa este de los Estados Unidos y Europa, ¿no? Y la entrada y salida. Pero el mercado asiático está muy fuerte, ¿no? Las Coreas. Sin embargo, la verdad es que la tercera parte de la mercancía que entra y sale por los puertos sale por el estado de Veracruz. Entonces, sí tiene un potencial, y yo se lo comentaba al secretario Nachón, que tiene un compromiso muy fuerte trabajando con los puertos de Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos, ¿no? Y la verdad es que qué afortunados como Estado. Sí. Lo único que tenemos que hacer es ponernos a trabajar, porque creo, yo como consejo coordinador, como transportista, vamos a trabajar en las vías de comunicación, necesitamos infraestructura. De nada sirve que hablemos de un corredor transísmico si no hay una buena carretera que nos comunique para que vayan y vengan las unidades, y las unidades pesadas, los dobles articulados, que es el medio rápido y seguro. Correcto. ¿No? Por ejemplo, urgimos que se ponga en funcionamiento la carretera que nos lleva ya hacia el norte del estado, ¿no? Tenemos una parte saliendo del puerto de Veracruz hacia Martínez de la Torre, ya de Martínez de la Torre hacia la zona de Tuxpan, hay una nueva. ¿Por qué? Porque bueno, pues eso, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de que esa zona de Martínez, nosotros vamos por zumo de naranja, vamos por limones, eso detona la economía, y los productores de la zona necesitan las vías de comunicación para que sus productos puedan llegar a los centros de consumo. Ahora, nos estaba hablando de las empresas que tienen mucha potencia aquí en Veracruz, pero a su juicio, ¿hay algún sector que esté como desaprovechado? Creo que históricamente fue un error no permitir que se estableciera una industria automotriz en Veracruz.
llegó esta empresa alemana y pidió mucha extensión de impuestos y se fue a establecer a Puebla. Creo que fue un error y eso hubiese generado, porque no nada más esa empresa, se genera una serie de empresas satélites, la que hace los asientos, los tornillos, los bujes, las rondanas. Todo. Eso debería de estar en Veracruz. Creo que hace muchos años, y yo creo que estábamos, bueno, yo creo que igual y no nacíamos nadie, los del panel todavía. Muchas gracias. Cuando llegó. Pero imagínate que eso estuviera aquí en Veracruz. Claro. Aquí en Veracruz, ¿no? En Jalapa, ¿no? Digo, esa es la parte que nosotros como empresarios le pedimos al gobierno, tener esa visión, ¿no? Y yo lo veo con Enrique, que sí está generando planes de financiamiento, acuerdos con instituciones de banca de desarrollo, y yo creo que lo que nosotros nos queda es difundirlo con nuestros asociados empresarios para que vean que sí hay oportunidades y creo que sí hay polos de desarrollo, y creo que Veracruz es un puerto muy importante a nivel mundial. ¿Cuál es, ¿Cuál es el pronóstico de crecimiento económico, de desarrollo económico para este año? De la República, el 4%. ¿El de la zona? Yo creo que entre el 6 y el 7%. O sea, de crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Bueno, pues ya lo estamos viendo con las inversiones que se están dando en el corredor transísmico, ¿no? Está habiendo mucha inversión allá. El año pasado, si bien bajó, se iba bien, Veracruz fue el que observó menos descenso con respecto a otros estados, ¿no? Okay. Y, por ejemplo, en el 2019 había crecido por arriba de la media nacional, igual que Tabasco. Tabasco está teniendo un crecimiento muy fuerte, ¿no? Desgraciadamente, bueno, el tema de la pandemia nos viene a frenar un poco, pero yo sí creo que tenemos muchas posibilidades como Estado de seguir desarrollándonos. Mucho se ha hablado de que en gran medida para que pueda haber este desarrollo durante este año es la aplicación de las vacunas, y veía por ahí que ustedes como Canacar tienen una propuesta incluso de poder colaborar eventualmente, si el gobierno lo llegara a solicitar, en la distribución de las vacunas, ¿no? Sí, dentro de nuestra Cámara hay empresas especializadas en el tema del manejo de la cadena de frío, que es lo que demanda incluso la ultracongelación. Sí, se tiene equipo especializado. Okay. Sin embargo, bueno, pues han llegado menos de 700, menos de 1 millón de vacunas. Esa es la parte que nos desalienta un poco, porque tú ves la cantidad de vacunas que se aplican en Estados Unidos y bueno, pues hay días de 2 millones y aquí nosotros en un mes no hemos llegado ni al 1 millón de aplicaciones, ¿no? Entonces, sí se ve la luz al final del túnel, creo que van a llegar. Una semana, 2 ya están, ¿no? Está anunciado para el domingo. Y llega ahí 1 viene millón, la bronca, ¿no? porque entonces te caen de sopetón todos esos millones y distribuye. Sí, digo, ahorita lo está haciendo el ejército, pero nosotros ofrecimos, decir, a ver, nosotros ofrecemos el equipo para moverlo. Seguramente esas cantidades no van a pasar ni de 2 o 3 camiones en que tengamos que moverlo. Hay una cadena de suministro, hay empresas especializadas en la entrega de paqueterías, hay empresas de nivel mundial que se dedican a la logística, ¿no? Veracruz es un ombligo, bueno, México es un ombligo logístico del mundo por la cercanía que tenemos del mercado más importante del mundo, ¿no? Entonces, y tenemos la conexión de 2 océanos, ¿no? El Atlántico y el Pacífico, de los mercados más importantes, ¿no? El europeo y el asiático hacia el mercado más importante. O sea, en el tema logístico, México juega un papel muy importante en el mundo, ¿no? Entonces, lo saben y por eso es que ha llegado mucha inversión. El Tratado de Libre Comercio fue un parteaguas del México, el México de antes y el México después del TLC, ahora TEMEC, ¿no? Creo que México va a seguir a pesar de cualquier situación. Y yo estoy tranquilo porque va a ser un país que va a seguir produciendo. Lo único es tenemos que estar juntos todos para que el país siga creciendo.
¿Alguna expectativa con Biden ahora para ustedes para la movilización de mercancías? Sí, bueno, ratificar el TMEC, digo, al final de cuentas se hace una renovación de lo que era el Telecam a TMEC, se está moviendo, la verdad es que no ha parado, han pasado varios presidentes y yo creo que les conviene, ¿no? O sea, además les gana, la dinámica es imparable. es correcto, o sea, en los cruces, por ejemplo, si ha tenido uno la oportunidad de estar en Nuevo Laredo, Tijuana, San Diego, es impresionante el cruce y las filas y los kilómetros de carretera que están llenos de camiones para cruzar. Entonces, estamos tranquilos, nos hacemos falta, nos complementamos, a ellos les hace falta que les llegue las mercancías que se producen aquí porque son de calidad y son a precios muy competitivos. Bien, oye, el reto que mencionaba hace un momento cuando hablaba del tema de las carreteras, ¿cuál considera que es los principales retos o varias oportunidades, por decirlo así, que tiene el gobierno del Estado por mejorar, por supuesto? Bueno, como te comentaba, hay puntos de conflicto que yo creo que deberían ser atendidos. Hay que tener la visión a largo plazo de lo que puede representar el puerto de Veracruz y hay que atender las salidas del puerto de Veracruz y las vías que nos comunican, ¿no? Hay que poner atención en la comunicación que tenemos Veracruz con Jalapa, ¿no? La capital del estado, con su libramiento, pero también el que sale hacia Córdoba, Orizaba, ese tramo carretero. Hay temas que, por ejemplo, cuando nos reunimos con el ingeniero Cuitláhuac García, recién había tomado posesión, vino nuestro presidente nacional de Canacar, tuvimos una reunión con él. Hay puntos, por ejemplo, como la caseta de Fortín, que quita mucho tiempo. Sí. Entonces, nosotros le pedimos... Y lana, ¿no? Pues sí, pero mira, el tema de la lana es... No están peleando la lana, están peleando el tiempo rapidez, que tarda en cruzar los camiones o los autos particulares. Y decimos, ¿sabes qué? Manda el cobro una parte para la caseta de Cuitláhuac y otra parte para la de la Esperanza y déjala libre, ¿no? ¿Qué tiene esa carretera? Esa carretera que baja Puebla, Esperanza, Orizaba, Córdoba, La Tinaja, por ahí pasa toda la mercancía que va al sureste del país. No hay otro lado. No hay otro lado. Pues toda la mercancía de insumos, de alimentos para Cancún, para Mérida, para Tabasco, pasa por ahí, baja por esa carretera, llega a La Tinaja y se va a Coatzacoalcos. Cuando ha habido temas meteorológicos que se ha truncado la autopista, bueno, es un tema prioritario que se tiene que atender, ¿no? Ese es un tema prioritario. Hay que ver si uno ha tenido la oportunidad de viajar por esa carretera en la zona de las cumbres. Yo estaría pensando ya una ampliación a tercer carril en la parte más complicada, que es cuando suben los camiones pesados, que suben a 15, 20 o 30 kilómetros por hora y que se hace la cola y que es un poco molesto para el conductor, ¿no? Entonces, son temas de infraestructura que cada vez va a ir creciendo y creciendo más, porque el parque de automotores crece y crece el manejo de las mercancías y la población va a seguir creciendo. Entonces, son temas de inversión en infraestructura que se tienen que hacer para que siga el crecimiento, el desarrollo de las zonas y del país, ¿no? ¿Hay interlocución con el gobierno del Estado? ¿Y cómo se da esta? ¿Es de ida y vuelta? ¿Es constante? ¿Los escuchan? ¿Se están tomando acciones conjuntas? ¿Cómo está el empresariado de la CCE con el gobierno del Estado? Había un divorcio. ¿Lo había? Había un divorcio. Sin embargo, estamos tendiendo otra vez los puentes de ida y vuelta. Hemos tenido acercamientos, finanzas, CIOP, Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, Seguridad Pública. Estamos empezando a reconstruir esos puentes para tener ese diálogo y que ellos sepan las necesidades que tenemos y que lleguemos a acuerdos. Por ejemplo, se veían como enemigos, pero están en ese proceso de cicatrización, de reconciliación en beneficio del Estado.
Sí, o de la zona, ¿no? Porque entiendo que había otros consejos coordinadores. O sea, hay consejos coordinadores metropolitanos, Jalapa, Poza Rica, Orizaba, Córdoba, Coatzacoalcos, y ellos sí tenían comunicación. No, nosotros, como en Veracruz Puerto, no lo había. Sin embargo, lo estamos empezando a reconstruir. En este momento, ¿tú consideras que sí hay una disposición a ese diálogo? Sí, total. ¿Sí están caminando ahí? Sí, porque yo lo estoy haciendo. Es parte de mi compromiso volver a tender esos puentes con el gobierno del Estado, con los municipios y con la Federación. Y también, también había, ahorita que decías de ir tendiendo puentes al interior del mismo consejo, recibiste un consejo fracturado, digamos, ¿no? Poquito. Un poquito. Un muchito, ¿no? Un poquito, sin embargo, bueno, parte de mi labor es hacer que regresen con acciones claras de vinculación. Sí. Bueno, pues ya están regresando los constructores, están regresando los de las terminales, se va a incorporar el COMS, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, ¿no? Organismos importantes, organismos de mujeres, están en su momento, están empoderadas. Entonces, la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias ya se va a integrar. Mañana es una toma de protesta a nivel nacional del Consejo Mexicano de Mujeres Empresarias, que también va a haber en 1 o 2 semanas ya la nueva presidenta o la presidenta en Veracruz, y también se va a integrar. Entonces, digo, es un consejo de equidad, que tratamos que sea de equidad de género, y bueno, hay espacio para las mujeres, ¿no? Retomando la creación de empleos, usted como empresario, bueno, ya nos decía que sí ven de alguna manera que hay ordenamiento nuevamente en las finanzas, que hay una mejor seguridad, la visión. ¿Qué más? ¿Qué más les está ofreciendo el gobierno del Estado para que ustedes digan sí vale la pena en este momento que es complicado, pero sí vale la pena traer inversiones a Veracruz? Creo que el potencial que tiene el Estado, y creo que la visión que tiene el ingeniero Cuitláhuac y el licenciado Enrique Nachón, trae la visión, trae. Yo lo que vi es que sí tiene un panorama hacia dónde debemos de caminar para desarrollar el Estado, ¿no? Entonces, bueno, pues que vengan, yo me ofrezco a que sea un enlace, que nos busquen en el Consejo Coordinador Empresarial Veracruz Boca del Río, para si necesitan alguna gestión, alguna vinculación con alguna dependencia, con alguna autoridad, nos sentamos. Esa es, en mi opinión, la gestión que tenemos que hacer como organismo de organismos, que es, a ver, ¿qué le hace falta a tu organismo para que pueda seguir generando empleos, ¿no? Que es lo que comentábamos hace rato, ¿no? Y también, es que es la parte donde generamos la riqueza, está en el sector empresarial, en el sector profesional, ¿no? Los profesionistas, que luego no se ven como, o se piensan que no, bueno, los profesionistas también son empresarios, ¿no? Con servicios, ¿no? Pero bueno, pues yo sí creo que hay los elementos y hay la visión, lo único que hace falta es sentarnos y ponernos de acuerdo para trabajar hacia adelante. En cuanto a la estrategia, por ejemplo, que ha seguido el gobierno, tanto el Estado como el federal, en cuanto a los apoyos para hacerle frente a este tema de la pandemia, que bueno, ya recientemente, ayer el gobernador anunciaba de nueva cuenta apoyos a los sectores vulnerables, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Es suficiente? Mira, yo creo que ha hecho falta un poco más. También hay que entender un poco la postura de los gobiernos. Ellos necesitan seguir cobrando los impuestos. Imagínate, hay veces que nosotros luego pedimos de más, pero imagínate que en este tema de pandemia tú pidas no pagar la cuota de seguridad social. Pues, ¿qué va a hacer el Instituto Mexicano del Seguro Social? De por sí ya trae un tema, complicado, y entonces, entiendo que pedimos que se endeude, pero también el país no da para más, ¿no? Hay que ser un poquito conscientes, hay que ser un poquito, por ejemplo, decir, claro, hay de sectores a sectores. A lo mejor no podría ser en general, pero sí podría haber una distinción para un sector que estaba mucho más golpeado, como el restaurantero o el hotelero, ¿no? O sea, ¿no? Los pequeños empresarios. Yo creo que no podría ser en forma general, y yo creo que algunos sectores, con el caso del transporte, pues sí estamos afectados, pero no tanto, ¿no? Y a lo mejor habría que pedir en específico a esos sectores que han estado más golpeados, que sí, imagínate, ¿no? Que no puedas pagar la renta del local, ¿no? Claro. Y una vez que cierres, a lo mejor va a ser difícil
que lo vuelvas a abrir, ¿no? Y no es privativo de México. Hoy en la mañana veía yo que Madrid, solo Madrid en España, cerraron 208,000 negocios. De hecho, eso le iba a preguntar, perdón, si ustedes tenían reporte de pérdida de muchos empleos o de cuántos empleos estimados. El dato que tengo oficial es que solamente, y lo comentó un columnista nacional, David Páramo, que solamente había caído el 2% del empleo formal, que eran números del Seguro Social, que solamente el 2%, y daba un aplauso y pedía un aplauso para los empresarios que habían mantenido las fuentes de empleo, ¿no? Es decir, a ver, hay sectores que los pudieron sostener y hay sectores que no, ¿no? Pero bueno, el número oficial es 2% solamente de pérdida de empleo, que para cómo estaba el tema de la pandemia creo que no es malo. Pues yo te aprecio mucho, Luis, que hayas estado con nosotros, con Memo, con Rox y con Memo, con nuestro auditorio. Bienvenido siempre a Ocho Columnas, que no sea la única vez. No, bueno, estoy para cuando me quieran invitar. Digo, la verdad es que se nos fue muy rápido el tiempo. Otra hora seguimos, ¿no? Y bueno, cuando quieran, y les agradezco mucho la invitación a nombre del Consejo Coordinador y de mis amigos transportistas de Canacar. Pues saludos a todas y a todos ellos. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Gracias. Gracias a usted por el favor de su atención. Gracias a mis compañeros, que son los que hacen la televisión, en piso y en cabina. Muchas gracias, muchachos. Hasta el próximo miércoles. Buenas noches.